Elegidos, lo que voy a compartir con ustedes puede que los conmueva profundamente, pero es un mensaje que no pueden ignorar. Si están viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios los ha traído aquí porque algo urgente está sucediendo en sus vidas. Este no es un video más. Es una advertencia, un último llamado. Estás en una encrucijada y Dios está enojado. Se han traspasado límites y las consecuencias son reales. El amor y las bendiciones de Dios te esperan, pero tu desobediencia e irrespeto los bloquean. Esta es tu oportunidad de realinearte y dejar de cometer los pecados que te separan de lo divino. Si has estado rechazando el llamado de Dios e ignorando sus mensajes, comprende que hay un precio que pagar. Pero aún estás a tiempo. Así que, antes de profundizar en este mensaje crucial, tómate un momento para pausar el video y hacer 3 cosas. Dale a me gusta. Suscríbete para ayudarnos a alcanzar los 60.000 suscriptores y deja un comentario con el número 99. Este número amplificará la energía de este mensaje y enviará una poderosa señal al universo. Si realmente eres un elegido, verás este video completo. Tu espíritu sabe que este mensaje es para ti. Si no estás listo para aceptar esta verdad, podrías no llegar al final. Pero para quienes sí lo hacen, su vida cambiará para siempre. Ahora, profundicemos en el tema. El mensaje de Dios a sus elegidos es de amor, pero también de advertencia. Él te ha confiado un propósito superior, uno que conlleva una gran responsabilidad. Sin embargo, hay límites que no se deben cruzar, y la desobediencia solo provocará su ira. El amor de Dios es inquebrantable. Pero cuando sus elegidos ignoran sus llamados o deshonran su nombre, se arriesgan a bloquear las mismas bendiciones que Él les ha preparado. Su ira no es de ira, sino de profundo dolor. Porque le duele ver a quienes ama desviarse del camino de la rectitud. Los elegidos están llamados a ser ejemplos de gracia y pureza. Pero cuando olvidan su llamado y le faltan el respeto a Dios, se ponen en peligro. Ignorar la guía de Dios es como darle la espalda a quien los ha apartado para la grandeza. Este es un llamado a reflexionar sobre tu vida, a examinar tu corazón y a regresar a quien nunca ha dejado de amarte, a pesar de tus fracasos. La advertencia de Dios no debe tomarse a la ligera. Es un llamado de atención para reconocer la gravedad de la desobediencia y sus consecuencias. Él no está aquí para castigarte, sino para guiarte con amor de vuelta a sus brazos antes de que sea demasiado tarde. El mensaje es claro: Dios está enojado no porque no te ame, sino porque sabe el precio que pagarás si continúas por este camino destructivo. Ser elegido por Dios es un honor y una responsabilidad. Quienes han sido seleccionados para un propósito superior deben reconocer los límites que Dios ha establecido. Estos límites no son restricciones, sino guía divina para protegerte y guiarte hacia el cumplimiento de su voluntad. Al traspasar estos límites, no solo le faltas el respeto a Dios, sino que también arriesgas tus futuras bendiciones y progresos. Los elegidos están llamados a vivir de una manera que refleje la santidad de Dios. Esto significa evitar el pecado, especialmente el pecado de blasfemia, que es una de las ofensas más graves a los ojos de Dios. La blasfemia no se trata solo de palabras. Se trata de la postura de tu corazón. Cuando hablas en contra de Dios o permites que tus acciones deshonren su nombre, endureces tu corazón y te cierras a su amor. Recuerda, el amor de Dios es inmenso, pero no es incondicional. Cuando decides rechazar sus caminos, los límites están ahí para ayudarte a vivir en la plenitud de sus bendiciones. Si continúas ignorando estos límites, podrías encontrarte lejos de quien te ha elegido para la grandeza. El amor de Dios por sus elegidos es infinito y eterno. Pero con este amor viene la expectativa de vivir de una manera digna del llamado que ha puesto en tu vida. Dios no te elige porque seas perfecto. Él te elige porque conoce tu potencial. Pero ese potencial solo se puede alcanzar si decides andar en sus caminos, honrándolo con tu vida, tus palabras y tus acciones. El peso de las expectativas de Dios puede parecer pesado a veces, pero es para tu propio bien. Cuando alineas tu vida con su voluntad, experimentas paz, plenitud y la alegría de saber que vives en el centro de su plan.
Las expectativas de Dios no son una carga. Son el camino a la verdadera libertad y la clave para alcanzar tu máximo potencial. Pero cuando te desvías de este camino, las consecuencias no son solo espirituales, sino también emocionales y prácticas. La ira de Dios no surge de la malicia, sino de un profundo amor y preocupación por sus elegidos. Él conoce los peligros de vivir al margen de su voluntad, y le duele verte desviarte. Los llamados de Dios no deben ignorarse. Él habla a sus elegidos de muchas maneras a través de su palabra, del Espíritu Santo y de las circunstancias de la vida. Pero cuando haces oídos sordos a su voz, no solo lo desobedeces, sino que también te pones en peligro. Ignorar los llamados de Dios puede endurecer el corazón, un corazón que ya no escucha ni responde a sus tiernos llamados. Las consecuencias de ignorar los llamados de Dios no son inmediatas, pero sí seguras. Con el tiempo, el corazón se endurece, la conciencia se embota y la distancia entre tú y Dios se ensancha. Esta distancia puede parecer pequeña al principio, pero con el tiempo te separa de la fuente misma de tu fortaleza y paz. Los llamados de Dios tienen como propósito guiarte, protegerte y bendecirte. Cuando los ignoras, bloqueas el fluir de su gracia en tu vida. El mensaje es claro. No ignores la voz de Dios. Responde a su llamado con un corazón dispuesto, porque Él te llama a algo más grande de lo que puedas imaginar. Faltarle el respeto a Dios es un pecado que jamás se puede pasar por alto. Cuando deshonras a Dios con tus palabras o acciones, provoca su ira. Esta no es la ira de un Dios mezquino, sino la ira justa de un Padre que ama profundamente a sus hijos. Faltarle el respeto a Dios es rechazar directamente su autoridad y negarse a reconocer su soberanía sobre tu vida. La blasfemia es la máxima expresión de falta de respeto, y es algo que no puede pasar desapercibido. Cuando hablas mal de Dios o rechazas su verdad, no solo lo deshonras, sino que también le cierras la puerta a las bendiciones que Él quiere derramar en tu vida. Dios es paciente, pero su paciencia tiene límites. Si persistes en este pecado, te arriesgas a endurecer tu corazón hasta el punto de dejar de escuchar su voz. La ira de Dios no es un arrebato momentáneo. Es una respuesta justa al rechazo de su amor y guía. Dios anhela amarte y bendecirte, pero no puede hacerlo si persistes en faltarle el respeto. Si eres culpable de este pecado, arrepiéntete ahora, pues la ira de Dios no es algo que quieras enfrentar. Cruzar los límites de Dios no es algo que deba tomarse a la ligera. Dios ha establecido límites para sus elegidos, y al cruzarlos, no solo lo deshonras, sino que también pones en peligro tu vida espiritual. Estos límites se establecen para protegerte, para mantenerte en el camino de la plenitud y la bendición. Cuando vives fuera de estos límites, te expones a ataques espirituales, disturbios emocionales e incluso consecuencias físicas. Los límites de Dios no son arbitrarios. Son una protección divina destinada a protegerte de los peligros del pecado y la desobediencia. Traspasar estos límites es como adentrarse en la oscuridad, donde la luz de la presencia de Dios ya no te guía. Las consecuencias de cruzar los límites de Dios son graves. Pero Dios es misericordioso. Él siempre te dará la oportunidad de arrepentirte y volver a Él. Sin embargo, cuanto más tiempo permanezcas fuera de su voluntad, más difícil será escuchar su voz y experimentar su amor. La blasfemia es un pecado que no debe tomarse a la ligera. Es un ataque directo a la santidad y soberanía de Dios. Cuando dices palabras que deshonran a Dios o rechazas su verdad, estás cometiendo blasfemia. Este pecado tiene el poder de endurecer tu corazón y alejarte del amor de Dios. Los elegidos de Dios están llamados a hablar de vida, no de muerte. Estás llamado a honrar a Dios con tus palabras y acciones para reflejar su carácter al mundo. Cuando hablas en contra de Dios o rechazas su verdad, no solo te perjudicas a ti mismo, sino también a quienes te rodean. El pecado de blasfemia es un asunto serio que puede llevar a la separación espiritual de Dios. Pero hay esperanza. La gracia de Dios es mayor que tu pecado. Si has cometido este pecado, arrepiéntete ahora y regresa al abrazo amoroso de Dios. Él está listo para perdonarte y restaurarte al lugar de bendición que ha preparado para ti.
El pecado tiene una forma de bloquear el flujo de las bendiciones de Dios en tu vida. Cuando persistes en el pecado, no solo desobedeces a Dios, sino que también cierras la puerta a las bendiciones que Él te ha preparado. El pecado recurrente endurece tu corazón y dificulta escuchar la voz de Dios y responder a su guía. Dios quiere bendecirte, pero no puede hacerlo si vives en rebeldía. Tu pecado crea una barrera entre tú y Dios. Una barrera que solo puede eliminarse mediante el arrepentimiento y la entrega. Las bendiciones que Dios tiene para ti te esperan, pero debes elegir alejarte del pecado y volver a Él con humildad. El cambio que has estado esperando puede estar fuera de tu alcance, pero requiere que enfrentes el pecado en tu vida. Arrepiéntete y permite que Dios elimine los obstáculos que impiden tus bendiciones. Cuando lo hagas, experimentarás la plenitud del amor y la gracia de Dios. La traición de Judas Iscariote a Jesús es uno de los ejemplos más trágicos en las Escrituras de un elegido que endureció su corazón contra Dios. Judas fue uno de los 12 discípulos elegidos por el mismo Jesús. Y, sin embargo, permitió que la avaricia y la traición lo llevaran por un camino oscuro. A pesar de estar en la presencia de Jesús, presenciar milagros y escuchar la verdad de Dios, Judas decidió darle la espalda a quien lo había llamado. Su corazón se endureció al aceptar su pecado. Y cuando finalmente traicionó a Jesús, no fue solo un acto de desobediencia. Fue un rechazo del amor y la verdad de Dios. La historia de Judas sirve de advertencia a todos los llamados por Dios. No permitas que el pecado endurezca tu corazón. No ignores la voz del Espíritu Santo. En el momento en que lo hagas, arriesgas tu relación con Dios y las bendiciones que Él tiene para ti. Incluso en medio de la traición, Jesús mostró misericordia. Pero Judas decidió no arrepentirse. La tragedia de su historia radica en su negativa a volver a Dios. Esto debería servirnos a todos como un poderoso recordatorio. Nunca dejes que tu corazón se endurezca tanto que no puedas escuchar el llamado de Dios al arrepentimiento. La historia del faraón en el libro del Éxodo es otro recordatorio aleccionador de las consecuencias de rechazar la voluntad de Dios. A pesar de presenciar el gran poder de Dios a través de las plagas, el faraón se negó obstinadamente a dejar ir a los israelitas. Su corazón se endureció cada vez más al desafiar los mandatos de Dios. Y cada vez que rechazaba la voluntad de Dios, se alejaba aún más de la misericordia que Dios ofrecía. La paciencia de Dios con el faraón se agotó tras su reiterada desobediencia. Y las consecuencias fueron devastadoras no solo para el faraón, sino para toda una nación. Este no fue un acto de rebelión al azar. Fue un rechazo a la voluntad de Dios. Para el pueblo de Israel, la terquedad del faraón le costó su reino y la oportunidad de experimentar la gracia de Dios. El endurecimiento del corazón del faraón es un claro ejemplo de lo que sucede cuando rechazas continuamente los llamados de Dios e ignoras sus mensajes. Si continúas rechazando la voluntad de Dios, tú también corres el riesgo de endurecer tu corazón y perder las bendiciones que Él anhela derramar en tu vida. El proceso de endurecimiento del corazón es gradual, pero peligroso. Cuando rechazas repetidamente los mensajes de Dios, ya sea a través de las Escrituras, su suave voz o las circunstancias que te rodean, empiezas a cerrar tu corazón a su amor y guía. Cuanto más te resistes, más se endurece tu corazón, lo que dificulta escuchar el llamado de Dios al arrepentimiento. Un corazón duro es como una piedra inamovible. Cuando eliges el pecado en lugar de la obediencia, endureces tu corazón a la voz de Dios. Nadie debería desear estar en esta situación. El deseo de Dios es que tengas un corazón de carne, tierno y receptivo a su voz, no endurecido y resistente. Presta atención hoy. Si sientes que tu corazón se endurece, regresa a Dios con humildad y arrepentimiento, y pídele que te ablande el corazón para que puedas volver a experimentar su amor y misericordia. Dios siempre está listo para recibirte de nuevo, pero la decisión es tuya. La historia del rey Saúl es un poderoso ejemplo de cómo la desobediencia y la rebelión contra Dios pueden conducir al declive espiritual y a la destrucción final. Saúl fue ungido por Dios para ser rey de Israel, pero su reinado estuvo marcado por la desobediencia. Una y otra vez, Saúl ignoró los mandatos de Dios,
prefiriendo su propio camino a la voluntad divina. Al principio, Dios fue paciente con Saúl. Pero cuando Saúl se negó a arrepentirse y siguió eligiendo su propio camino, Dios retiró su favor de la vida de Saúl. El rechazo de la voluntad de Dios condujo a la caída de Saúl, tanto como rey como persona. Su corazón se enfrió y su relación con Dios se tensó. Ya no era el hombre que Dios lo había llamado a ser. La rebelión de Saúl nos muestra el peligro de desobedecer los mandatos de Dios. Cuando persistes en la desobediencia, pierdes la intimidad con Dios que antes disfrutabas y también pierdes a su favorito. El camino a la restauración requiere arrepentimiento. Pero la historia de Saúl nos muestra que endurecer el corazón a la voz de Dios puede tener consecuencias graves y duraderas. El rechazo de Jesús por parte de los fariseos es un claro ejemplo de cómo funciona el pecado de blasfemia. Estos líderes religiosos eran muy versados en las Escrituras, sin embargo, cuando el Mesías se presentó ante ellos, lo rechazaron. Sus corazones estaban tan endurecidos que vieron la obra de Dios como una amenaza a su autoridad. Y blasfemaron contra el Espíritu Santo, atribuyendo la obra de Jesús a fuerzas demoníacas. Jesús les advirtió que tal pecado era imperdonable porque rechazaban voluntariamente al mismo Espíritu de Dios. Este acto de blasfemia no fue un error accidental. Fue una negativa deliberada y persistente a reconocer la verdad de Dios. El endurecimiento de los corazones de los fariseos los condujo a su destrucción final, al perder la oportunidad de ser transformados por la gracia de Jesús. Esta es una severa advertencia para todos los que escuchan la verdad de la palabra de Dios, pero se niegan a aceptarla. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es solo un pecado verbal. Es un pecado del corazón. Si rechazas continuamente la verdad y la gracia de Dios, te arriesgas a endurecer tu corazón y a rechazar el único camino a la salvación. La decisión de vivir en pecado es, en última instancia, la de separarse de Dios. Quienes siguen viviendo en pecado, rechazando el llamado de Dios e ignorando su guía, no son diferentes de quienes no han sido elegidos. Si afirmas ser seguidor de Cristo, pero sigues viviendo en rebeldía, ¿qué te diferencia del pecador común? Dios te ha llamado a un estándar más alto para vivir como sus elegidos, apartados para su gloria. Pero cuando vives como si no tuvieras vocación, responsabilidad ni relación con Él, difuminas la línea entre lo elegido y lo común. Es peligroso estar en esta situación, pues demuestra que no estás viviendo en la plenitud de las bendiciones que Dios tiene para ti. Si vives como un pecador común y corriente, es hora de examinar tu corazón. ¿Honras a Dios con tu vida? ¿Sigues su guía y vives en obediencia? Si no es así, es hora de cambiar antes de caer en la trampa de la apatía espiritual. La caída de Adán y Eva es el ejemplo original de desobediencia y las consecuencias de ignorar los mandamientos de Dios. Cuando eligieron comer del fruto del árbol del conocimiento, ignoraron el único mandamiento que Dios les había dado. Su desobediencia condujo a la entrada del pecado en el mundo y la perfecta armonía que una vez tuvieron con Dios se rompió. El mandato de Dios era claro, pero Adán y Eva decidieron escuchar las mentiras del enemigo y seguir sus propios deseos. El resultado fue catastrófico, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Su decisión de ignorar la palabra de Dios los condujo a la muerte espiritual y a la separación de la presencia divina. La historia de Adán y Eva es un recordatorio eterno de los peligros de la desobediencia. Cuando se elige ignorar los mandatos de Dios, se abre la puerta al pecado y a la separación. Pero hay esperanza. Así como Dios proveyó una manera para que Adán y Eva se reconciliaran mediante el sacrificio, nos ofrece la misma oportunidad a través de Jesucristo. Las palabras tienen poder. Y cuando hablamos en contra de Dios, no solo deshonramos su nombre, sino que también nos alineamos con la oscuridad. El peligro de decir palabras que faltan al respeto a Dios no solo ocurre en el momento. Deja un impacto duradero en nuestra relación con Él. La Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nuestros corazones están llenos de falta de respeto y desprecio hacia Dios, esto se manifiesta en nuestras palabras. Dios escucha cada palabra que sale de nuestros labios cuando pronunciamos palabras que lo deshonran. Ya sea blasfemando,
quejándonos o criticando su obra, provocamos su ira. El pecado de faltarle el respeto a Dios con palabras no es poca cosa. Es un ataque directo a su santidad. La verdad es que cada palabra dicha descuidadamente o en desafío puede alejarnos aún más del abrazo de Dios. Debemos ser cuidadosos con nuestras palabras, pues reflejan la condición de nuestro corazón. Si queremos vivir en armonía con Dios, nuestras palabras deben honrarlo. Si has hablado irrespetuosamente de Dios o de sus obras, ahora es el momento de arrepentirte, buscar perdón y permitir que tus palabras se conviertan en instrumentos de alabanza y verdad. La historia del Hijo Pródigo es una historia de gracia, arrepentimiento y restauración. El joven decidió alejarse de su padre, desperdiciando su herencia en una vida descuidada. Sin embargo, cuando recobró la cordura y comprendió la gravedad de su error, regresó a su padre con un corazón arrepentido, dispuesto a pedirle perdón. Al regresar, su padre no lo condenó. En cambio, corrió a abrazarlo, dándole la bienvenida con los brazos abiertos. Este es un poderoso recordatorio de que, sin importar cuán lejos hayamos llegado, Dios siempre está listo para recibirnos. Su amor es inmutable y siempre espera que sus elegidos regresen a Él. Si te has alejado de Dios, si le has dado la espalda, recuerda esto. Sus brazos están abiertos, esperando tu regreso. Así como el Hijo Pródigo fue recibido con gracia, tú también puedes experimentar la misericordia de Dios si decides arrepentirte y volver a Él. Cuando ignoras el mensaje de Dios, te alejas lenta pero constantemente del amor y la gracia que Él quiere derramar en tu vida. Dios nos habla de muchas maneras a través de su palabra, del Espíritu Santo y de las personas que nos rodean. Pero cuando cerramos nuestro corazón a su mensaje, elegimos alejarnos de la fuente de nuestra fortaleza, paz y alegría. Esta separación no ocurre de la noche a la mañana, sino con el tiempo, a medida que elegimos ignorar las suaves indicaciones de Dios. Quizás todavía digamos creer en Él, pero cuando nos negamos a seguir su guía, cortamos la conexión que nos lleva a su presencia. Nuestra vida espiritual se seca, nuestros corazones se endurecen y la distancia entre nosotros y Dios se ensancha. Pero Dios siempre está esperando. Si te sientes separado de su amor, no es porque se haya alejado de ti. Él espera que respondas a su mensaje, que regreses a su abrazo. Su amor nunca ha flaqueado y nunca flaqueará. Pero debes elegir abrir tu corazón y volver a Él. La historia de Ananías y Zafira sirve como una seria advertencia sobre la gravedad de la deshonestidad, especialmente en nuestro trato con Dios. En Hechos 5, esta pareja mintió al Espíritu Santo, fingiendo dar todas sus posesiones a la iglesia mientras retenían una parte en secreto. Su engaño no fue solo un fracaso personal. Fue una ofensa contra el mismo Espíritu de Dios. Las consecuencias de su pecado fueron inmediatas y graves. Ambos cayeron muertos, abatidos por el juicio de Dios. Esta historia es un poderoso recordatorio de la importancia de la integridad, especialmente en nuestra relación con Dios. Cuando mentimos o engañamos, no solo engañamos a los demás. Nos engañamos a nosotros mismos y deshonramos a Dios. Dios nos llama a ser veraces, transparentes y honestos en todo. Si has estado viviendo en engaño o deshonestidad, comprende que Dios lo ve todo. No es demasiado tarde para arrepentirte y alinear tus acciones con su verdad. Él desea restaurarte, pero debes elegir la honestidad en lugar del engaño. El rey David, a pesar de sus muchos fracasos, es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Su historia es de profundo arrepentimiento y restauración. Tras cometer adulterio con Betsabé y orquestar la muerte de su esposo, el pecado de David fue expuesto por el profeta Natán. En lugar de endurecer su corazón, David se arrepintió de inmediato y buscó el perdón de Dios con un espíritu quebrantado. El Salmo 51 es el sincero clamor de arrepentimiento de David, donde reconoce su pecado y suplica a Dios que lo restaure. El ejemplo de David nos muestra que, sin importar la gravedad de nuestro pecado, Dios siempre está dispuesto a perdonar a quienes acuden a Él con un corazón contrito. Su misericordia es mayor que nuestras faltas, y su gracia es suficiente para cubrir toda transgresión. Si has caído en pecado, hay esperanza para ti. Como David,
puedes volver tu corazón a Dios y experimentar su perdón. No dejes que tu pecado te defina. Deja que la gracia de Dios te transforme. Arrepiéntete y regresa a Él hoy, pues su misericordia siempre está disponible para quienes la buscan. El amor de Dios es constante, pero a menudo interponemos barreras entre nosotros y sus bendiciones debido a nuestra desobediencia y pecado. Su deseo es bendecirnos abundantemente. Pero cuando rechazamos su guía, decimos palabras que lo deshonran o ignoramos su llamado, bloqueamos las mismas bendiciones que Él anhela derramar en nuestras vidas. Cuando vivimos en armonía con la voluntad de Dios, abrimos la puerta a sus bendiciones. Él desea bendecir a sus hijos en cada área de sus vidas, espiritual, emocional, financiera y relacional. Pero debemos dejar de obstaculizar su obra mediante la rebelión y la desobediencia. Abrazar el amor de Dios es aceptar su guía, su verdad y sus bendiciones. No dejes que tus acciones obstaculicen lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entrégale tu corazón y observa cómo su amor transforma tus circunstancias y te lleva a la plenitud de sus bendiciones. La historia del becerro de oro es una poderosa advertencia contra la idolatría y la falta de respeto que surge cuando elevamos algo por encima de Dios. En Éxodo 32, los israelitas, recién liberados de la esclavitud en Egipto, se impacientaron. Mientras esperaban a Moisés en el monte Sinaí, fabricaron un becerro de oro y lo adoraron, alejándose de quien los había salvado. Este acto de idolatría enfureció a Dios, pues constituía un rechazo a su soberanía y una violación directa del primer mandamiento. El pueblo optó por honrar a un Dios falso, olvidando las obras poderosas del Dios verdadero que los había sacado de Egipto. Las consecuencias fueron graves y muchos perecieron ese día por su desobediencia. La idolatría adopta diversas formas en nuestro mundo moderno. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones puede convertirse en un ídolo, ya sea el dinero, las relaciones, la fama o incluso nuestros propios deseos. Si has permitido que los ídolos se arraiguen en tu vida, es hora de derribarlos y regresar a la verdadera adoración a Dios. Solo Él es digno de nuestra alabanza y devoción. El arrepentimiento no es un acto aislado, es un estilo de vida. Los llamados de Dios al arrepentimiento no se dan para condenarnos, sino para restaurarnos. Cuando nos apartamos de nuestro pecado y volvemos a Él, abrimos la puerta a la restauración y la renovación. Pero debemos hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Existe el peligro de ignorar el llamado de Dios al arrepentimiento. Porque cada vez que nos negamos a escuchar, nuestro corazón se endurece cada vez más. El arrepentimiento requiere humildad y disposición a cambiar. Es un acto de amor tanto hacia Dios como hacia nosotros mismos, pues es el camino hacia la libertad, la paz y la vida eterna. Si has estado huyendo de Dios, es hora de volver a Él. Él te espera con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarte y restaurarte. No esperes más. Arrepiéntete y regresa a su abrazo antes de que sea demasiado tarde. El viaje de los israelitas por el desierto es un ejemplo conmovedor de las consecuencias de rechazar la guía de Dios. Tras ser liberados de la esclavitud en Egipto, Dios les proporcionó todo lo que necesitaban, su presencia, su protección y su provisión. Sin embargo, una y otra vez se quejaron y murmuraron, cuestionando el liderazgo de Dios e ignorando sus instrucciones. Sus corazones se endurecieron por la incredulidad y rechazaron el camino de Dios. Esta rebelión los condujo a 40 años de vagar por el desierto, sin que una generación entera entrara en la tierra prometida. La historia de los israelitas es un trágico recordatorio de que rechazar la guía de Dios conduce al estancamiento espiritual, la frustración y la pérdida de bendiciones. Debemos preguntarnos, ¿con qué frecuencia rechazamos la guía de Dios, ya sea por desobediencia o incredulidad? ¿Acaso vagamos por nuestro propio desierto por haber ignorado su voz? La experiencia de los israelitas sirve como advertencia. Escuchen la guía de Dios y sigan su ejemplo, pues Él conoce el camino hacia las bendiciones que ha prometido. La ira de Dios no es una emoción caprichosa ni pasajera, sino una respuesta justa a la desobediencia. Cuando los elegidos de Dios, aquellos a quienes Él ha llamado, amados y apartados, deciden desobedecerlo, le duele profundamente el corazón.
no se trata solo de romper las reglas. Se trata de alejarse de la relación amorosa que desea tener con sus hijos. Cuando desobedecemos, ponemos una barrera entre nosotros y el amor de Dios, alejándonos de su gracia y bendiciones. La ira de Dios no se trata de castigo, sino del deseo de restauración. Ama tan profundamente a sus elegidos que desea verlos andar en sus caminos y experimentar la plenitud de su amor cuando se desvían. Su ira refleja el dolor que siente, como un padre profundamente herido por la desobediencia de su hijo. Pero incluso en su ira, el amor de Dios permanece firme. Su llamado al arrepentimiento no tiene como objetivo condenarnos, sino restablecer nuestra relación con Él. Si hoy sientes la ira de Dios, aún estás a tiempo de volver a Él. Él te espera con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarte y restaurarte. Pero la decisión es tuya. ¿Continuarás en desobediencia? ¿O volverás al abrazo amoroso de tu Padre Celestial? La misión de Jonás en la ciudad de Nínive es un claro recordatorio de la urgencia del arrepentimiento. Dios envió a Jonás para anunciar el juicio inminente sobre Nínive debido a su maldad. Sin embargo, el mensaje de Jonás no fue solo de condenación. Fue un llamado al arrepentimiento y una oportunidad para evitar la destrucción. El pueblo de Nínive, desde el rey hasta los plebeyos, reconoció la gravedad de la advertencia de Jonás. Ayunaron, se arrepintieron y abandonaron sus malos caminos. Y como resultado, Dios mostró misericordia, salvando su ciudad de la destrucción. Esta poderosa historia revela que, incluso ante el juicio, siempre existe la oportunidad de volver a Dios. Su misericordia es más grande de lo que podemos imaginar, pero requiere un corazón humilde y sincero de arrepentimiento. Debemos tomar en serio esta advertencia. Cuando Dios nos llama al arrepentimiento, no es un juicio, sino una invitación a recibir su gracia y misericordia. Si ignoramos este llamado, nos arriesgamos a enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Pero si respondemos con arrepentimiento genuino, podemos experimentar el perdón de Dios y evitar la destrucción espiritual que conlleva continuar en el camino de la desobediencia. La parábola de los talentos en Mateo 25 destaca la importancia de usar los dones y el llamamiento que Dios nos ha confiado. En la historia, un amo da a 3 sirvientes diferentes cantidades de dinero, esperando que las inviertan y las multipliquen. 2 de los siervos invirtieron sabiamente sus talentos y obtuvieron ganancias, mientras que el tercero, por miedo, enterró el suyo y no produjo nada. El amo elogió a los siervos fieles y los recompensó, pero el siervo que enterró su talento fue reprendido y expulsado. Esta parábola habla de la urgencia de asumir el propósito al que Dios nos ha llamado y usar los dones que nos ha dado. Ignorar o enterrar nuestro potencial es deshonrar la confianza de Dios en nosotros y perder la oportunidad de crecer y progresar. Dios nos ha confiado a cada uno talentos, dones y propósitos para glorificarlo y bendecir a los demás. La advertencia es clara. No desperdicies tu tiempo ni tus dones. Acepta el llamado que Dios ha puesto en tu vida, porque llegará el día en que tendremos que rendir cuentas de cómo usamos lo que Dios nos dio. El momento de actuar es ahora.